Mirad. Las croquetas de jamón de la Yaya. Están riquísimas de verdad. Os las recomiendo 100%. ¿Queréis hacerlas conmigo? Pues comenzamos. Os paso los ingredientes. Necesitaremos 100 gramos de harina común, 100 gramos de mantequilla, 2 cebollas medianas cortadas a trocitos pequeñitos como veis, 300-400 gramos de tacos de jamón, también podéis utilizar lonchas, como vosotros más os guste, un poquito de nuez moscada, un poquito de pimienta, sal, no le pondré porque el jamón ya está bastante salado, y la leche, 1 litro de leche. Para rebozar necesitaremos más harina de trigo, pan rallado y 3 huevos. ¡Comenzamos! Yo voy a utilizar la picadora, pero si no tenéis picadora, pues hacerlo así a trocitos pequeñitos con el cuchillo. Mirad, ¿habéis visto qué picadito? Pues no lo ha hecho la máquina. Ha empezado a echar humo y lo hemos tenido que cortar con el cuchillo así finito, ¿vale? Os lo digo por si os pasara. Hacerlo mejor así. No se ha roto, pero ha salido humo. Así que pasamos a los fuegos. Ponemos como 2 cucharadas de aceite. Y tengo el fuego medio alto. Y pondremos a pochar la cebolla. ¿Sí? Cuando esté transparente, volvemos. Un poquito pochadita. Volveremos. Hasta ahora. Bueno, mirad que ya está así, pochadita. No mucho, es el punto de que esté transparente. Entonces añadiremos la mantequilla. Así que se vaya derritiendo. Y añadiremos también el jamón. Para que se mezcle bien con el saborcito de la cebolla, con la mantequilla y todo. Y seguimos sofriendo hasta que el jamón veamos que está en su punto doradito. Mirad cómo está sofreíta ya la cebolla con el jamoncito. Entonces ahora ya sí le ponemos la harina. Y sin dejar de mover, vamos a cocinar bien la harina. Esto nos llevará de unos 8 o 10 minutos. Y enseguida volvemos. Mirad, está bien cocinada la harina, Tenemos que asegurarnos de que esté bien cocinada. Entonces ahora le vamos poniendo la leche poco a poco. No hemos dejado de menear, de mover con la harina. Y ahora con la bechamel igual. Hacemos así. Y cuando empiece a espesar le pondremos más leche. También le pondremos la pimienta al gusto. No le guste la pimienta que no le ponga. Y la nuez moscada. Como una cucharadita. Y vamos añadiendo leche. Y removiendo. Ahora que vemos que empieza a coger así consistencia, ponemos más leche. Ya le hemos puesto el litro. Entonces ahora esperamos hasta que espese. Y ahora en un momentito volvemos, sin dejar de mover, pero tiene que espesar. Ahora os enseño cómo tiene que quedarnos. Mirad, cuando ya está así, que hacemos así y vemos el fondo de la sartén o la olla donde los hagáis, ¿veis? Vemos el fondo, paramos y pasamos todo a una fuente de cristal o de acero inoxidable. Ahora lo enseño. Como veis, le he pasado una fuente de cristal y para que no le salga costra, le pondremos papel film, pero tocando la masa, así. Que toque la masa, así no le saldrá costra. Y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Luego lo pasaremos a la nevera, mínimo 6 horas. Y cuando pase ese tiempo, estoy otra vez de nuevo con vosotros. Hasta ahora. Ya hemos tenido la masa 6 horas en la nevera. Entonces ahora hemos batido los 3 huevos, hemos puesto el pan rallado y la harina común. Entonces cogemos con una cuchara así, más o menos.
y le damos así la forma y la pasamos por harina. Luego por el huevo y por último por el pan rallado. Y ya tenemos la primera. Y así vamos a hacer con todas. Y en un ratito os digo cuántas me han salido. Hasta ahora. Mirad, me han salido 29. Entonces yo de aquí no las voy a hacer todas. Congelo y así ya cuando queramos croquetas las freiremos. Son perfectas para congelar. Las he hecho grandecitas como veis. Entonces, ahora seguimos con la receta. Bueno, vamos a hacer las croquetas con aceite bien caliente de girasol, pero que esté bien caliente. Vamos poniendo las croquetas. Si tenéis freidora, pues con la freidora también se puede hacer, incluso mejor y todo. Pero bueno, yo no tengo. Entonces, hacemos así. Y cuando estén doraditas por la parte de abajo, le daremos la vuelta. Y enseguida os enseño cómo han quedado. ¡Hasta ahora! Y aquí tenemos el resultado. Están riquísimas. Os las recomiendo al 100%. Y ya habéis visto que es fácil. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!